Bueno. Vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a dar inicio al mensaje. Pero antes de eso vamos a pedirle a Harley. Los diriges en la oración, Harley, por favor. Y vamos a estar practicando unos cantos y entraremos al mensaje de esta tarde. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por este momento que tú nos has dado poder estar aquí reunidos, ayúdanos a poder siempre permanecer en tus palabras, siempre permanecer en tus consejos, poderte escuchar, que siempre podamos acercarnos a ti. Sabemos que hay muchos que pueden venir, ayúdalos a que sigan en camino que tú seas, ayúdanos con bien, ya sea para Pecos, o sea para acá, los que no pueden venir, los que no quisieron, que tú también seas protegiéndolos a ellos y bendiciéndolos de grande manera, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Estamos de Dios, oramos todo esto. Amén. ¿Sí se oye? Sí. Sí. Bueno. Ah, sí, yo pensé que... Las carpetitas, hermanos. Las carpetitas, vamos a sacarlas para entonar unas alabanzas de ahí. Dicen que todas, pero no creo que vamos a poder entonar todas, pero unas cuantas de ahí sí. Vivo yo, dice el Señor. Página número 7. Página número 7, vivo yo. ¿Listos? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, Dice el Señor, vivo yo, que ante mí vivo yo, se doblará toda rodilla vivo yo, y toda lengua vivo yo, confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, Dice el Señor, vivo yo, y ante mí vivo yo. se doblará toda rodilla Vivo yo, y toda lengua vivo yo, confesará a Dios. Muy hermoso canto para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. En la página número 10, pon tus ojos en los ojos del Señor. Pon tus ojos en los ojos del Señor. ¿Listos? Cantemos. Pon tus ojos en los ojos del Señor de Galilea. Pon tus ojos en los ojos del Señor que calma la mar. Si el Señor vive hoy, que por siempre vivirá. Pon tus ojos en los ojos del Señor que calma la mar. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma la mar. Si el Señor vive hoy y por siempre vivirá. Pon tus manos en las manos del Señor que calma la mar. Pon tus pasos en los pasos del Señor de Galilea. Pon tus pasos en los pasos del Señor que calma la mar. Si el Señor vive hoy y por siempre vivirá. Pon tus pasos en los pasos del Señor que calma la mar. Pon tus ojos y tus manos y tus pasos en los ojos, en las manos, en los pasos del Señor de Galilea. Pon tus ojos y tus manos y tus pasos en los ojos, en las manos, en los pasos del Señor que calma la mar. Si el Señor vive hoy y por siempre vivirá. Pon tus ojos y tus manos y tus pasos en los ojos, en las manos, en los pasos del Señor que calma la mar. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos, y luego ya empezaremos nuestro tema de esta noche. Padre, muéstrame. Número 1. Padre, muéstrame. Padre, muéstrame de tu gracia, el poder. Solo tú puedes dar a mi alma el consuelo y la paz. Quiero darte
Y así, hermanos, vamos a... ¿Verdad? Pero lo que vamos a estar hablando es concerniente a nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades. Y también, hermanos, en este tema que vamos a estar hablando concerniente a ello, parte de ello, o la primera parte que vamos a hablar, lleva también sobre el hogar, sobre la familia, ¿verdad? Pero esto es lo que quiero hablar en esta noche. Es nuestra responsabilidad. Ese es el tema. ¿Sí? Si gustan acompañarme con sus Biblias y si las traen con ustedes, las Biblias, y si no, si traen por ahí un celular, una tableta, también les invitamos a nuestros hermanos que nos están escuchando por la radio o por mensaje, por Facebook más bien, de aquí de Pecos. Les invitamos que abran sus Biblias al libro de Romanos capítulo 14. El libro de Romanos capítulo 14. Y vamos a ver, hermanos, a partir del versículo 10 hasta el versículo 12. El libro de los Romanos capítulo 14, versículos 10 al versículo 12. Donde la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, dice, cuenta de sí. ¿Sí? Y es exactamente lo que acabamos de entonar, hermanos, hace un instante en el canto Vivo Yo. ¿Sí? Si usted prestó atención al canto que hemos estado entonando hace un instante, en las carpetas, en la página número 7, dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sí? Y fíjense lo que dice exactamente el versículo 11: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero el punto, hermanos, que quiero hablar con ustedes es especialmente en el versículo 12, cuando nos hace mención el apóstol Pablo, de manera que cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo está haciendo mención que cada uno de nosotros, ¿a qué se está refiriendo? ¿De todos? ¿De todos? ¿Que todos? ¿Sí? ¿A qué más se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí? En forma personal. Es algo personal, ¿sí? Y es por eso, hermanos, cuando yo les dije el tema es tu responsabilidad. Y aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos está diciendo en forma personal, va a ser tu responsabilidad. Va a ser mi responsabilidad. Porque dice que vamos a dar cuentas a Dios nosotros. Lo está haciendo en forma personal el apóstol Pablo. Ok, como seres humanos, hermanos, que somos, tenemos tendencia muchas veces de qué cosa. ¿Qué tenemos tendencia muchas veces nosotros, hermanos, como seres humanos que somos? Mirar lo que hacen los demás mal. Mirar lo que hacen los demás mal. ¿Ok? ¿Qué más? Juzgar. Juzgar. Pero no nos vemos a nosotros mismos. No nos vemos a nosotros mismos.
¿verdad? Excusar nuestras faltas. Excusar nuestras faltas. Y déjeme decirle también, muchas ocasiones, por no tomar nuestra propia responsabilidad de lo que ya hemos hecho, ya recordando si éramos pequeños, siempre que hacíamos, pues yo no fui, fue mi hermano, fue mi hermana, ¿verdad? Pues vayan con él, él fue el que hizo aquello o lo otro. O incluso le echamos la culpa a nuestros amigos cuando estábamos chiquitos. No mamá, yo no fui. Yo le aseguro que yo no fui, fue él, fue mi amigo. Y estamos excusándonos nosotros mismos de nuestras propias responsabilidades. Ahora, déjeme preguntarle, ¿acaso no hacemos lo mismo dentro de la iglesia? ¿Qué dijo alguien? En otras congregaciones pasa, aquí no. Sí, muchas veces es lo que suena decir muchos, ¿verdad? Bueno, puede suceder tal vez en otras congregaciones, en otras partes, en otros lugares, pero no creo que haya que pase cosas así aquí en la congregación. Pero déjeme decirle claramente qué está pasando. Tenemos una venda en los ojos, ¿verdad? Nos tapamos los ojos. Por ahí, en manualidades o en cerámica, hay unos monitos, unos changuitos, creo, unas ranas, ¿verdad? Que dice, no veo, no oigo y no hablo. La sabiduría del mono. ¿Sí? La sabiduría del mono. Y dentro de la iglesia está pasando lo mismo, lamentablemente. Y no queremos tomar nosotros nuestras propias responsabilidades que nos corresponde dentro de la iglesia. Por eso, el ser humano, como dije, empezamos a culpar a otras personas de nuestras propias acciones. Hermano, pero qué temprano, cuando Dios crió al mundo y que hizo el pañal. y que hizo el jardín, de pronto hubo eso ¿Sí? con Adán, Sí. la mujer que me dice. Sí, exacto, ¿verdad? Y si nos fijamos, hermanos, esa es de la antigüedad, ¿sí? Y luego, ¿qué fue lo que dijo Eva? No, pues, a mí me engañó la serpiente. Nos estamos echando la culpa, pues, yo no lo hice, pero me obligó que lo hiciera. Y le echamos la culpa a alguien más en vez de tomar nosotros nuestras propias responsabilidades como seres humanos y superiormente, hermanos, como cristianos que somos. Nos estamos olvidando claramente de esa responsabilidad. Esta es una costumbre, hermanos, muy antigua, como les digo. Y al mismo tiempo una costumbre muy, pero muy mala. O en otras palabras, muy pésimamente. Esta lección, hermanos, espero que pueda servirnos para recordarnos a cada uno que la responsabilidad de nuestra vida, la responsabilidad, hermanos, dentro de la iglesia no es solamente de una persona. Y no podemos estar culpando a las otras personas porque nos estamos incluso, cuando apuntamos a una persona, un dedo apunta para uno, pero tres están apuntando ¿hacia dónde? Hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, esperemos, hermanos, que nos sirva esta lección y recordar que es nuestra responsabilidad y no de nadie más. No hay razón para culpar a nadie por lo que hagamos o por lo que nos pase. Somos una familia. Somos un grupo. Y como grupo, hermanos, que somos, es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, primeramente, hermanos, la primera cosa que quiero ver con ustedes en esta noche es dentro del hogar, dentro de la familia. Debemos nosotros tomar nuestra responsabilidad que nos corresponde.
debemos tomar claramente nuestra responsabilidad que nos corresponde hacer dentro del hogar. Muchos son los que no quieren ser lo suficientemente adecuados o más bien preparados para tomar la responsabilidad. Muchos hogares, hermanos, te dicen que sabes que pues dile a tu mamá, dile a tu papá. Y así estamos teniendo ese problema, esa dificultad dentro del hogar y se nos está olvidando nuestro propio rol dentro del hogar. ¿Sí? Si yo soy padre de familia, ¿qué es mi responsabilidad como padre de familia? Si yo soy madre de familia, ¿qué es mi rol, mi responsabilidad dentro del hogar? ¿Sí? Y debemos siempre, hermanos, tomar nuestra responsabilidad, pero también que no sean otros los que les dirijan en este sentido, pues ellos mismos dicen no saber cómo. ¿Sí? La mejor ayuda que podemos tener, hermanos, como ejemplo es la de nuestro Dios. Nosotros podemos orar a nuestro Padre Celestial que nos ayude a cómo poder tomar esa responsabilidad que me toca dentro del hogar. Pero hay ocasiones que el ser humano, el cristiano en veces también, no sabe cómo tomar las riendas, no sabe cómo tomar verdaderamente esa responsabilidad dentro del hogar. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos quedamos solamente en veces así, de brazos cruzados. O dejamos, hermanos, que otra gente, otras personas tomen la responsabilidad que no les corresponde, que verdaderamente nos debe responder a usted y a mí. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 6. El libro de los Efesios capítulo 6. El libro de los Efesios capítulo 6, versículos 1 al versículo 4. Fíjense claramente, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios por medio del apóstol Pablo, y les estaba hablando a la hermandad, a los cristianos, les estaba hablando a aquella gente de aquel entonces de Éfeso. Dice, hijos, fíjense lo que está diciendo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué cree, hermano, hermana, amigo? ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo le está hablando primeramente a los hijos? Porque dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué cree usted que dice estas palabras el apóstol Pablo a los hijos? Efesios capítulo 6, versículo 1. Es el primer mandamiento con promesa. Para que nos vaya bien, pues a los hijos, que les vaya bien, obedeciendo a sus padres. Sí, ¿verdad? Y ahí mismo nos da la respuesta el apóstol Pablo. Ahí mismo en el versículo 1. Dice, porque esto es justo. Dice, porque esto es justo. Y luego dice Pablo, ahora hablando una vez más a los hijos, le está diciendo, hijos, honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa. Fíjense lo que está diciendo Pablo claramente. El apóstol Pablo está hablando como con autoridad y les está diciendo a los jóvenes, a los hijos, a los niños, honremos a nuestros padres. No sé usted, hermanos, hermanas, amigos, yo no sé ustedes, pero yo he visto cómo
en vez de honrar al padre o a la madre, yo he visto cómo los hijos se pescan a golpes con los padres. No sé si usted lo ha visto anteriormente. No sé si usted ha visto, hermanos, cómo aquel hijo puede ser capaz de maltratar a sus padres por X razón, después de que les han dado todo a ellos. Y no solamente eso, sino que también, hermanos, han llegado al punto de matar a sus padres, aquellos hijos. Pero Pablo nos está diciendo, hermanos, hijos, honren a su padre y a su madre. Y la razón por la cual le está diciendo estas palabras el apóstol Pablo, porque dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y por qué razón, hermanos, lo está dando de esta forma Pablo? Versículo 3 dice, para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se fijan lo que está diciendo Pablo claramente, hermanos, con estas palabras? Y luego nos dice el versículo 4. En los primeros 3 versículos estaba hablando Pablo a los hijos. En el versículo 4, ahora dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense lo que está diciendo Pablo ahora. Ahora está hablando a nosotros como padres, que no debemos de desesperar a nuestros hijos, que no los provoquemos a que vayan a la ira, sino nos está diciendo vamos a enseñarles, vamos a criarlos, pero principalmente con disciplina. Y aquí, hermanos, es donde muchos fallamos nosotros. Lamentablemente como personas, incluso como cristianos. Fallamos demasiado porque no queremos someter a disciplina a nuestros hijos. Y qué triste cuando nosotros, hermanos, no podemos someter a nuestros hijos en disciplina. La palabra de nuestro Dios dice en Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. La pregunta es, ¿cómo los estamos instruyendo nosotros a nuestros hijos? Porque Pablo nos está diciendo, crearlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Se fijan claramente lo que está diciendo? El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 21, fíjense también lo que dice. El libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 21. Dice, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todos se destruyen con el uso. ¿3 qué? 3:21, perdón, estaba leyendo el 2. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Gracias, perdón. Estaba leyendo el capítulo equivocado. Fíjense lo que está diciendo aquí entonces Pablo. Dice, Padre, ¿no qué? Exasperéis. No exasperéis. ¿Qué es eso, hermanos? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con no exasperéis? Bueno, dicho en otras palabras, no los provoquen. No los provoquen a ira.
En otras palabras, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para cuando nos dice que no se desalienten es que para que no se vayan a desanimar. Se fijan, hermanos, lo que estamos hablando, lo que estamos viendo en esta noche. ¿Sí? Y luego, hermanos, también Hebreos capítulo 12. El libro de Hebreos capítulo 12. Exasperéis y no provocarlos. Provocar. Gracias. No los irrites, no los fastidies. ¿Qué fue el último pasaje? Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Ahora hablando, hermanos, concerniente a la disciplina. Si se fijan, en Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense lo que dice Hebreos 12, 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces dice, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les pareciera, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se fijan lo que está diciendo? Dice que viene todo esto, hermanos, viene desde la antigüedad. Si nosotros tenemos nuestros padres terrenales que nos están disciplinando, dice mucho mejor nuestro Padre espiritual. ¿Por qué? Dice que tal vez en estos momentos podamos ver que aquella disciplina da tristeza, pero dice que más adelante va a dar fruto apacible. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, hermana, amigo, cuando después venga ya su fruto en el tiempo adecuado? ¿No se sentiría mejor? ¿No se sentiría gozoso de haber culminado lo que le correspondía a usted por haber tomado su responsabilidad? Porque es lo que nos está diciendo y nos está enseñando la palabra de nuestro Dios claramente. Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. El libro de Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra de nuestro Dios? ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Porque el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice claramente, número 1, que debemos obedecer nosotros como hijos a vuestros padres. Número 2, dice Pablo que debemos honrar a nuestros padres.
Número 3, dice el apóstol Pablo que nuestros padres no provoquen a ira a vuestros hijos. Pero nos está diciendo número 4 que debemos de disciplinarlos, criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Y este pasaje que acabamos de leer, ¿a qué se refiere? ¿A qué debemos enseñar nosotros a nuestros hijos? ¿Qué dice ahí una vez más en Deuteronomio capítulo 11, versículo 19? Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo el tiempo enseñándoles. Fíjate que algo importante, y ahorita no lo había pensado así hasta que lo estoy leyendo aquí. Si nosotros no les enseñamos a ellos acerca de quién es Dios, de las cosas que han pasado, pues ¿cómo van a saber? O sea, el niño, como Pablo, ahorita, el niño crece y él va a ir aprendiendo lo que está a su alrededor. Por eso es que es la recomendación de parte de Dios. O sea, satúralos, llénalos, que sepan quién soy. Y es una responsabilidad que se nos da a uno como padre para que ellos sepan quién es Dios y las cosas que han pasado. Así es. Hermana Francis, ¿quiero decir algo? Entonces yo pienso que como padre, ¿verdad? Debemos enseñarles todo el día y en la noche, así que despiertan. Como yo le enseño mucho a mi nieta y mis hijos son más, bueno, era que mi nieta todavía ahí, ¿verdad? Está. Y le digo, si no le obedecemos al Señor, en un modo de otro nos va a agarrar la atención, en un modo de otro nos la va a agarrar. Dijo Rema, dijo que ella quería una Bible, ella tiene una. Dijo, pero también lo que necesitas es un libro donde vienen muchas las historias de, como David and Goliath y de Job, de Jonah, de Juan. Todos esos son historias que enseñan la palabra de Dios y todo eso. Pero necesito yo que enseñarle cuando ella lee. The little that I know, de enseñarle a ella. Y las historias. Digo, porque mi hija, las historias, aprende mucho de esas historias. Como David, cuando fue a pelear con Goliat estaba mucho más grande que él. Y él con 5 piedritas tuvo nomás con una. Cuando el gigante le dijo, tú vienes con espada. Sí, y luego dijo, pero yo vengo con la palabra del Señor. ¿Qué más quería? Yo le digo, con esas historias, esos son ejemplos que usted va a aprender en la Biblia. Exacto. Por eso es importante que nosotros como padres de familia tomemos nuestro rol, tomemos nuestra responsabilidad y enseñemos y creamos a nuestros hijos en disciplina y en amor del Señor. Pero sobre todo, hermanos, instruyéndolos en el camino de Dios. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y les repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como un señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos enseña una vez más la palabra de nuestro Dios, hermanos? ¿Lo mismo o no es igual? Lo mismo, pero diferente. De diferente forma. ¿Sí? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Pero fíjense lo importante que nos hace ver
aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice, llamarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nos está diciendo la palabra de Dios que debemos amarlo? Con todo el corazón. Con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma. ¿Se fijan? Son lo mismo. Es lo mismo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios aquí, que más adelante, en el gran mandamiento de Dios, que dice que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también nos está enseñando a usted y a mí que debemos enseñar a quienes, a nuestros hijos, ¿sí? Y podemos enseñar a los hijos de nuestros hijos, y así se va, hermanos, y ellos van a ir aprendiendo poco a poquito sobre Dios, y así usted, mi hermano, mi hermana, así usted está tomando su responsabilidad dentro del hogar. Y por último, hermanos, Romanos capítulo 1. El libro de Romanos capítulo 1. Y con este pasaje vamos a concluir nuestro mensaje de esta noche. El libro de Romanos capítulo 1. Y versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia. ¿Es ese? ¿Sí? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gracias. Pero fíjense lo que dice ahí, al final de este pasaje. Versículo 30. Desobedientes de los padres. Qué triste, hermanos, cuando somos desobedientes. Qué triste es cuando como nosotros como hijos estamos siempre desobedeciendo a nuestros padres. ¿Cómo cree usted que se sienta su padre cuando usted desobedece a él? ¿Cómo se siente mi hermano, mi hermana, cuando a usted le dan buenas cosas de su hijo, de su hija? Me imagino como aquel pavo real. Cuando no te hacen caso, siente uno coraje, pero cuando reprendes o lo que tienes que hacer, sientes también tristeza. ¿Por qué, verdad? Cabezón o cabezona. Y cuando logran algo, ellos, es un éxito para ti como padre. No es tuyo, es de ellos, pero a la vez es tuyo porque quiere decir que algo estás haciendo bien. Así es, hermanos. Entonces, la recomendación es: a los hijos honremos a nuestros padres. Número 2, hagamos caso a los consejos que ellos nos dan. Y número 3, aceptemos la disciplina
que nuestros padres nos dan en este momento, porque más adelante verán los éxitos y los triunfos que podemos lograr por medio de la disciplina y en la amonestación del Señor. Que Dios les bendiga y vamos a ir a Dios en palabras de oración para concluir. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permitió estar aquí. Gracias por su santa y bendita palabra que nos ha permitido poder escudriñarla, Padre, y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a poderla poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Que, Padre Celestial, ayúdanos a poder ser aquellos hijos que vuestros padres desean que seamos, pero sobre todo que podamos ser hijos, que podamos obtener la disciplina adecuada cuando es necesario y aquella amonestación, Padre, que viene de ti. Te pedimos que nos sigas encaminando en tu camino, que nos sigas encaminando en tu verdad, porque no hay otra verdad en tu Padre fuera de ti y todo se encuentra solamente en ti. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos que están presentes, por nuestros amigos y hermanos que están al pendiente, Padre Celestial. Te pedimos que los bendigas, que les ayudes también y que así, bendito Padre, podamos entender y captar claramente tu mensaje y que ahora, Padre, podamos poner en práctica y podamos tomar seriamente nuestra responsabilidad, tanto dentro de la iglesia como principalmente también dentro de nuestro hogar. Gracias te damos por todo, te lo suplicamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.